Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 6 de febrero, basados en las lecturas de John MacArthur. Sí, y el devocional de hoy se titula Dios amó tanto al mundo. Y nuestro texto para hoy es Romanos 5 del 7 al 8, o 7 y 8, como quieras decirlo. Y dice así: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no tiene comparación. Ningún hombre, ningún ser humano podría expresar un amor tan puro, tan grande, tan elevado como el que Dios nos ha mostrado a nosotros. A través de su Hijo Jesucristo nos ha expresado todo su amor. Fue el mismo Señor el que ejecuta el amor de Dios en su propio cuerpo al ofrecerse voluntariamente para morir en la cruz del Calvario. Y este amor no tiene comparación. Todos nosotros sabemos lo que es amar a nuestros amigos, a nuestra familia, por supuesto, ¿no es cierto?, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Pero amar a los injustos, amar a los enemigos, esto no entra en nuestra concepción de vida. Dar la vida por gente que te detesta y te odia. El amor de Dios fue sobre todos nosotros cuando éramos sus más acérrimos enemigos. Y por eso hay que destacarlo y hay que recordarlo siempre. Pero bueno, vamos a la lectura y a ver qué es lo que MacArthur nos dice con respecto a este pasaje. Dice: en la misma medida en que Dios aborrece el pecado, Él ama a los pecadores. En contraste con el fondo oscuro de nuestro pecado, la gracia de Dios se vuelve aún más maravillosa. El pasaje más familiar de toda la Biblia es Juan 3:16. Este lo conocen todos, ¿no es cierto? Juan 3:16. Dice: pero sin una comprensión de la maldad del pecado, no podemos comprender la tremenda importancia de este versículo. El versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué me amaría Dios a pesar de mi pecado? Esta es una buena pregunta que podríamos hacernos, ¿no? ¿Por qué me amaría Dios? Nosotros, cuando nos miramos siendo amados por Dios, tendemos a querer encontrar razones. Bueno, ¿será que a pesar de que yo era pecador, el Señor vio en mí potencial? El Señor vio en mí cosas lindas, cosas buenas que tal vez yo no he visto o que otros no han visto, pero por algo el Señor me ha salvado, por algo el Señor me ha amado a mí, por algo me ha elegido. Alguna razón debe haber. Tendemos a pensar que el amor necesita razones. ¿Por qué? Porque nuestro amor sí las necesita. Yo necesito razones para amar a los demás. Y es por eso que pensamos que Dios ha tenido alguna razón para amarnos. Pero bueno, sigamos leyendo un poquito más. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. Ahora, ¿no? Vamos como completando el versículo. Entonces la pregunta es: ¿por qué amaría Dios a un mundo entero lleno de pecadores? Ya no solo por qué me amaría a mí, yo puedo encontrar razones, ¿no? Porque me amo, me quiero, está bien, para responder esa pregunta, pero un mundo lleno de pecadores, ¿qué puede ofrecerle a Dios una cantidad sin número de gente impulsada por el mal? Está bien, ¿no? Que se van retroalimentando y que van construyendo una maldad que pareciera no tener fin. Y esto es lo que uno ve en el mundo. ¿Por qué Dios amaría un mundo lleno de pecadores? Ahora, el versículo no se queda aquí, sigue. Fíjense, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y acá las cosas se vuelven como más incomprensibles.
Porque la pregunta ahora es, ¿por qué sería el amor de Dios por los pecadores tan apremiante como para sacrificar a su Hijo amado en tal agonía y humillación? Hermanos, el amor de Dios no es simplemente decir, ay, cómo te quiero. Ay, pero qué lindo que sos. Ay, qué bien me hace estar al lado tuyo. La verdad, haces macanas, pero yo siento adentro de mi corazón un amor tan grande que me hace estar feliz a pesar de las barbaridades que veo que haces. No es un sentimiento el amor de Dios. El amor de Dios es una acción, la acción de entregar a su Hijo a un sufrimiento incalculable por un mundo que no merece nada más que condenación. Está bien, ¿no? Ahora, el versículo va a expresar quiénes son aquellos que pueden aprovechar este amor en medio de un mundo malvado. Fíjense, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y esto nos abre, ¿no?, según mi punto de vista, dos cosas, dos preguntas. Primero, que no todos pueden aprovechar el amor de Dios, aunque el amor de Dios es por todos, no todos lo pueden aprovechar, sino aquellos que creen. Pero por otro lado, creer es muy poco para compensar la maldad que vive en nosotros. Y aquí nace otra pregunta. ¿Por qué haría Dios la salvación tan simple para los pecadores, requiriendo solo fe de nosotros y habiendo hecho toda la obra expiatoria necesaria por sí mismo? O sea, el Señor solo nos pide fe y nada más. Por eso digo, la fe es importante, pero no nos olvidemos que la fe no es suficiente para pagar el pecado. El pecado lo pagó Cristo y nos lo ofrece a cambio de solo fe. O nos lo ofrece solo a cambio de fe, como quieras ponerlo. Y esto es maravilloso, maravilloso. Hermanos, el amor de Dios es tan grande que no nos pide nada en compensación por la salvación, a pesar de que no la merecíamos. ¿Vieron que nosotros cuando hacemos algo por los demás, decimos, bueno, yo voy a hacer esto por vos, aunque creo que no lo mereces, pero como yo voy a hacer esto que vos necesitás, vos ahora vas a tener que hacer mucho también por mí después? Está bien, nosotros tendemos a pedir mucho cuando damos mucho, pero pareciera que el Señor lo único que pide es fe. Fe. Ahora, claro, nosotros decimos, pero escúcheme, pastor, no es fácil creer. Claro, pero esa es una mirada totalmente humana. No es fácil creer porque para nosotros nada es fácil. Pero hermanos, estamos hablando de pagar y expiar y saldar la deuda con Dios para siempre. No es fácil creer. ¿Que es poco lo que obtenemos al creer? Miren, porque el versículo no termina. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, ¿qué obtengo al creer? Obtengo salvación. Obtengo redención. ¿Por qué Dios desearía eximir a pecadores del juicio que merecen hasta el punto de permitir que su Hijo unigénito aceptara ese juicio a favor de los que no merecían misericordia de Él? O sea, esto de no perdernos tiene que ver con no ir al juicio que merecemos, no sufrir el juicio y la condena del juicio que nosotros nos ganamos a pulso, que es para nosotros. Pero no es solo eso, no es simplemente que el Señor dice, bueno, no te voy a condenar, sino que el amor de Dios se expresa en que para no condenarnos a nosotros, tuvo que condenar a su Hijo, o sea, tuvo que hacer que su Hijo sufra nuestro castigo
el castigo que nosotros merecemos y que Él no merece para salvarnos. ¿Te das cuenta, no? A veces uno dice, bueno, sí, Dios nos ama y hablamos como muy livianamente del amor de Dios sin entender del todo cuánto involucra ese amor. El Señor no solo nos ha querido salvar y no solo ha querido pagar nuestra deuda, sino que ha tomado nuestra deuda y se la ha cargado a Cristo. O sea, el único inocente pagó los platos rotos de los culpables para que los culpables ahora sean inocentes. Esto es tremendo. Y el final del versículo dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora no solamente es no ir a la condenación, sino es recibir el premio de la vida eterna para vivir delante de Dios por siempre como sus hijos. ¿Por qué desearía Dios darles vida eterna con Él a los pecadores que no habían hecho nada sino oponérsele y aborrecerle? La única respuesta a todo esto es la gracia de Dios. Y podemos leerla en Efesios 2, versículos 4 y 5. Y no lo vamos a hacer ahora, yo te lo dejo de tarea. Efesios 2, versículos 4 y 5. ¿Por qué Dios ha querido hacer todo esto? Por su gracia, maravillosa gracia. Ni vos ni yo lo merecemos. No hay ninguna razón. No la busques, porque no la vas a encontrar. No hay razón para este amor. No hay razón para este sacrificio a favor nuestro. No hay razones. La única razón se encuentra en el mismo Dios. Así que hoy entreguémonos a Él. Y es por eso que te voy a dejar una última pregunta para que la respondas ahí en tu casa. Y es, ¿cómo vas a reaccionar a la oferta gratuita de salvación por parte de Dios? Toma un tiempo para orar y para decirle: Señor, yo soy consciente de que no merezco tu salvación, pero también soy consciente de que no me puedo quedar indiferente frente a esta oferta, frente a esta dádiva, frente a todo el amor que has tenido por mí. ¿Está bien? Yo te mando un saludo y seguramente mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga mucho.